Bendiciones, mis queridos hermanos y hermanas, que el Señor sea con ustedes en esta mañana. La palabra del Señor es lo más importante. Y ya hemos aprendido en esta mañana, la palabra de Dios es como semilla, porque tiene que dar fruto. La palabra del Señor es como semilla que tiene que dar fruto. Cuando usted siembra una semilla en el campo, pasan las semanas y los meses y esa semilla comienza a romper la tierra y sale una plantita, un árbol que da fruto. ¿Y cómo es que la palabra de Dios da fruto en nuestra vida? Porque nosotros hacemos lo que la palabra de Dios dice. Juan el Bautista le dice a la gente: den frutos dignos de arrepentimiento. Porque la persona que se ha arrepentido de verdad, metanoia es la palabra en griego para arrepentimiento, es una transformación, la metamorfosis viene de ahí. La palabra también debe provocar frutos en nosotros, debe provocar acciones. ¿Y por qué? Porque dice el apóstol que la palabra es viva. Es viva. Usted puede tener una semilla todo un año en un granero. Después usted la saca y la tira en la tierra. Una semilla que aparentemente está muerta comienza a florecer. Usted le pone agüita. El desierto florido de acá del norte, ¿quién diría que entre medio de esas piedras hay semillas que están ahí resecas por el sol? Como los granos de choclo que en el campo la gente tira arriba del techo en el sur, y están resecos, pero usted los pone en la tierra, les tira agua y comienzan a dar fruto. La palabra de Dios tiene vida en sí misma. En sí misma. Cuando la palabra de Dios llega de verdad a nuestro corazón y el Señor la riega con el agua, con el poder de su Espíritu Santo, comienza a dar fruto. Y hay gente que experimentó eso. Por eso que hay un canto que dice: lo que yo hacía antes, ya no lo hago más. Y cuando predicábamos en la calle, ¿qué cantábamos? Cuán glorioso es el cambio operado en mi ser, viniendo a mi vida el Señor. Entonces, la palabra de Dios tiene que cambiar nuestra manera de vivir, porque la palabra de Dios es poder. Pero también dijimos que la palabra de Dios es como el agua. Dijo el hermano que leyó que nosotros llegamos a Cristo limpios, porque el Señor, cuando nos tomó, nos lavó con su sangre bendita y nos dejó limpiecitos en el corazón. Ahora, ¿quién es el que mantiene la limpieza? La palabra. Él nos lavó con su sangre, Él nos limpió con su sangre, y la palabra es la que mantiene esa limpieza en nosotros. Las mamás hacen aseo, dejan la casa soplada. Bueno, las mamás de antes hacían eso. Oye, ahora los papás ayudan también a hacerlo. Bien, pero deja soplado aquí como aquí. Aquí está soplado este templo, ¿no es? Margarita se preocupa de que el templo siempre esté limpiecito. Entonces, ¿qué es lo que nos queda a nosotros? Mantener la limpieza. El Señor nos lavó con su sangre y es la palabra, que es como agua, la que nos mantiene limpiecitos. Pero dijimos también, o lo vamos a decir, que la palabra es como alimento. Es como alimento. ¿Han escuchado que se dice que la palabra es como el pan espiritual? Se dice, ¿verdad? Mire, así como su cuerpo físico tiene que ser alimentado para que no muera de inanición, pierda las fuerzas, el hombre espiritual que hay en nosotros debe ser alimentado también. ¿Y cómo se alimenta ese hombre espiritual, esa mujer espiritual? A través de la palabra. Porque la palabra es alimento para nuestra vida. El apóstol Pablo, muy molesto, escribió una carta, dijo: yo a ustedes ya les he dado leche suficiente. Ustedes ahora ya deberían estar comiendo alimento sólido, pero todavía les tengo que dar leche. Ustedes que ya deberían ser maestros, todavía son aprendices. ¿Y qué les está diciendo? Yo ya los he alimentado suficiente con la palabra como leche. La leche es el alimento más tierno,
es el que se le da a los más nuevitos, pero la legumbre de la que habla el apóstol ya es un alimento más sólido. Entonces, la palabra de Dios es como alimento para nuestras vidas. Bien, valga eso como introducción a la reflexión de hoy día. Pero no voy a hablar mucho, no se preocupen. Voy a hablar de 4 cositas solamente. Quiero hablar acerca de la autoridad, porque dijimos que la palabra de Dios es como agua, como semilla, como alimento, pero la palabra del Señor tiene autoridad. ¿Sabe? La palabra del Señor tiene que ser la autoridad más importante en la vida suya y en la vida mía. Martín Lutero decía: si ustedes me convencen que yo estoy equivocado en todo lo que escribí en esas 95 tesis, si ustedes me convencen por la palabra de que yo estoy equivocado, entonces yo me voy a retractar de lo que escribí. Pero si ustedes no me convencen por la palabra, no tengo nada de qué retractarme, porque la palabra es la que me confronta en mi conciencia. Hermanos, para ustedes y para mí, la palabra de Dios debe ser la autoridad suprema. Todo lo que piensen, todo lo que digan, todo lo que crean, tiene que tener fundamento aquí. Todo debe estar fundamentado aquí, en la palabra del Señor. La palabra del Señor es nuestra autoridad. Me rijo por lo que dice la palabra del Señor. Bien, quiero decir 4 cosas sobre esto. El mensaje cristiano no está basado en especulaciones. Es decir, cuando yo predico, yo no estoy especulando nada, sino que lo que yo digo, lo que usted dice, lo que el predicador dice, está basado en la revelación que está contenida en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es revelación. Hay gente que dice: pastor, no me enseña nada, porque más rato pregúnteme en media hora más, ni me acuerdo. Bueno, si hay gente que ni se acuerda de lo que almorzó ayer, pues haga memoria a ver si se acuerda de lo que almorzó ayer. Bueno, las mamás que cocinaron se acuerdan bien, pero uno que no cocina y se sienta a la mesa, pregúntenle qué comió ayer y no se acuerda. Entonces la gente dice: no saca nada usted con enseñarme, porque ya más rato se me olvidó. Bueno, a mí se me olvidó lo que almorcé la semana pasada, pero debo decir esto, que el alimento que me serví me sostuvo ese día. El alimento que me serví me dio vitalidad y vigor para ese día, aunque no me acuerdo lo que comí. Lea la Biblia, estudie la Biblia, aunque no se acuerde, porque el alimento espiritual que ese día usted comió lo sostuvo espiritualmente. Y porque la palabra de Dios es revelación. Hay gente que no sabe ni leer, pero espiritualmente, escrituralmente, es mucho más sabia que aquel que tiene un título universitario, porque la palabra es revelación. Dios la revela a nuestro corazón, sin importar cuántos títulos yo tenga o qué tan habiloso soy con mi mente. Entonces, no es especulación, sino que es revelación lo que nosotros recibimos. Segundo, el mensaje cristiano no se basa en ideas humanas sobre Dios, sino en las ideas de Dios sobre la humanidad. Es decir, aquí no son los seres humanos los que están diciendo algo acerca de Dios, es Dios el que está diciendo algo acerca de la humanidad. Por eso me interesa leer lo que dice la Biblia, porque la Biblia habla de usted y la Biblia habla de mí. Nosotros somos el objeto de lo que el Señor está escribiendo aquí. Tercero, la autoridad de las Escrituras no está en su contenido, sino en su origen, en su autor. Yo digo siempre aquí, los hombres no son los autores de la Escritura. Los hombres fueron inspirados, ellos solo escribieron. Autor es algo que yo escribo que nació de mí, de mi inspiración. A mí se me ocurrió una canción, un poema, una historia, una novela. De eso yo puedo ser autor, pero de la palabra de Dios el autor es Él. Los 40 escritores solo escribieron lo que el Señor les inspiró por medio de su Espíritu Santo. Si alguien le pregunta,
¿Los hombres escribieron ese libro? No, el autor es Dios. Los hombres escribieron, fueron inspirados por el Espíritu Santo para poner por escrito lo que está aquí. Entonces, la autoridad de la Escritura no está en lo que dice, sino en quién lo dice. Porque puede venir alguien y decirle, mira, eso que dice la Biblia ahí en esa parte no está comprobado. Todo lo contrario, se ha comprobado que no es así, como dice aquí. Porque la ciencia ha descubierto que lo que dice aquí no es verdad. ¿Se fija? Y la gente dice, oh, mi fe está por el suelo porque dice que hay una parte de la Biblia que no es verdad. ¿Y a qué le importa eso? Si Abraham no tenía ni Biblia. ¿Se han preguntado eso alguna vez? ¿Qué Biblia leía Abraham? Ninguna. Él no tenía ningún escrito. Pero se le llama a él el padre de la fe. Entonces, mis queridos hermanos, la palabra de Dios tiene autoridad no por lo que está escrito en ella, sino porque ¿quién lo dice? La autoridad está en Dios, su autoridad está en Él. Dios es el que habla. Entonces, para entender la Escritura, yo debo creer en Dios. Difícilmente yo voy a poder entender y aceptar lo que dice la Biblia si no estoy creyendo en el autor. Si yo creo que esto lo escribieron solamente hombres, entonces lo voy a rebatir, lo voy a cambiar, lo voy a combatir, lo voy a confrontar. Pero si yo digo que esto es palabra de Dios, entonces será distinto. Y cuarto, la palabra de Dios es autoridad por dos motivos. Porque lo que dice tiene fiel cumplimiento. Dice Mateo 24:35, Marcos 13:31 y Lucas 21:33. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Eso significa que la palabra de Dios, que es autoridad, se cumplirá como Dios lo ha dicho. Y el segundo motivo, ¿ya?, es que la palabra de Dios es autoridad también porque en ella Dios nos revela lo que hay en su corazón. Si usted quiere conocer el corazón de Dios, lea la Biblia. Porque en la Biblia está reflejado y revelado lo que hay en el corazón de Dios. La más alta virtud de Dios es que Dios tiene un corazón que ama. Y esta es una carta de amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Esta es una carta de amor. Y termino diciendo esto. Yo no podría sino descubrir a un Dios de amor cuando leo la Escritura. Si yo leo la Escritura en el Espíritu del Señor y con la revelación de Él, yo debería descubrir que este es un Dios de amor. Que es un Dios de amor. Hay cosas con las cuales Dios no está de acuerdo. Y que estén aquí no significa que Dios los avala. Están aquí para darnos una lección y para enseñarnos. Así que jamás sepárese usted de su Biblia. Y por eso es que nuestros colegios metodistas a nuestros estudiantes les regalan una Biblia. Porque los libros que ellos recibieron todos los años, el primero, el segundo, tercero, cada nivel tiene un libro. Y todos se desechan cuando el alumno es promovido de un año a otro. Pero este jamás. Este libro dura toda la vida y no hay que cambiarlo año tras año. Es el mismo libro que yo aprendí a leer cuando comencé mi vida en el Evangelio hasta hoy, que llevo ya en el Evangelio 42 años. No lo he cambiado, no he tenido que cambiarlo. Ha sido suficiente para mí desde el día 12 de septiembre cuando lo tomé y comencé a leerlo en mi vida. Así es que la palabra de Dios es un tesoro, lo cantamos cuando comenzamos nuestro culto. Amén. Vamos a orar, le vamos a dar gracias a Dios por esta palabra en el día de hoy. Gracias te damos, Señor, por entender lo que tu palabra dice, porque es autoridad para nosotros, porque no hay nada que tenga más valor que esta revelación. Abre nuestro entendimiento para comprenderla, Señor. Ayúdanos a entenderla. Y por sobre todo, que ella sea en nosotros fuente de vida para que nuestra vida cambie y nuestros frutos sean evidencia de que tu palabra es viva
en nuestro corazón. Señor, que ella nos mantenga siempre limpios, sacando de nosotros todo lo malo, y que nos pueda alimentar para que seamos hombres, mujeres, cristianos y cristianas fuertes y firmes, vigorosos, para llevar el Evangelio. Gracias te damos, Señor, y bendícenos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Gracias por acompañarnos en nuestro culto dominical. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Segunda Iglesia Metodista Iquique y vas a encontrar muchos mensajes más. Dios te bendiga.